Un nuevo proceso constituyente para la discusión de Sitio abierto. Acceso a la Información. Preguntas con respuesta. Nacional de la Cámara de Diputados es fundamental. La noticia tiene un origen. Sitio abierto con Javier Solórzano. Empezamos. Logramos que, con lealtad al presidente Andrés Manuel López Obrador, el grupo parlamentario eligiera a Eduardo Ramírez, el senador de Chiapas, como el coordinador, que entrará en funciones a partir del viernes y con el que me voy a coordinar plenamente para los trabajos en los próximos meses. Se trata de una diplomática y funcionaria pública con inmensa experiencia internacional, además una gran conocedora. Hemos interpuesto esta acción de inconstitucionalidad a un tema que lastima enormemente a los productores de nuestro país, en una área que daba créditos blandos, que no pedía nada regalado, que solo pedía la oportunidad de incrustarse en la cadena productiva y que nos garantizaba pues nuestra seguridad alimentaria. Aquí andamos como todos los jueves. Recuerde que estamos en jueves únicamente en este periodo de la Comisión Permanente y estamos martes y jueves cuando estamos en el periodo ordinario de sesiones. Estamos en el sitio abierto a través de Radio Congreso, en el sótano 3 aquí del Senado de la República, Avenida Insurgentes con Reforma, y estamos agradeciéndole profundamente que nos acompañe. Hoy tenemos invitados padrísimos, va a ver usted por qué ahora que los presento se lo digo. Pero espero que haya pasado buena semana. Hace mucho calor en todo el país, ojo con eso, digamos, sé que es un tema, la temperatura por lo general es un tema. Hace mucho calor, hace mucho frío, etcétera, ¿no? Pero esto del calor, sí forma parte de todo un conjunto de circunstancias que están sucediendo entre los seres humanos y lo que le hacemos a la tierra. Pero bueno, hoy vamos a hablar de reforma al Poder Judicial. Ahí están los conversatorios, van 3. Vamos a hablar de política exterior, vamos a hablar incluso de los cambios en la Cancillería y ya le contaremos de todo eso si le parece. Por lo pronto, la producción está Esperanza Barajas, que ya regresó, bien hasta con asoleada, ¿no? Asoleada, bien. Bueno, se merecía una semana de vacaciones, es lo que todos decimos, ¿verdad? No, bienvenida Esperanza. Está Elizabeth Robles Eli en el resumen informativo y en la operación Sergio Vargas. Bueno, queridísima Eli, vámonos con el resumen y empezamos. Así es, Javier, un día muy movido y con noticias que van cambiando conforme avanzan las horas. Sí. Vámonos con lo último y lo más destacado en este jueves 15 de junio de 2023. Sitio abierto. Avala Suprema Corte de Justicia de la Nación el fin del outsourcing. Segunda Sala reafirma reforma laboral de 2021. Sitio abierto. El ex canciller Marcelo Ebrard formaliza sus aspiraciones rumbo a 2024 y es el primero en registrarse como aspirante a Coordinador Nacional de la Defensa de la Transformación. Sitio abierto. Hoy es el último día en su encargo del senador Ricardo Monreal Ávila al frente de la Junta de Coordinación Política y de la Coordinación de Morena, esto debido a que también pidió licencia para competir en 2024. Sitio abierto. Mario Delgado cierra la puerta a Jade Kolpolevsky, aspirante a la candidatura de Morena. Luego que la diputada solicitara licencia el martes ante la Comisión Permanente, el presidente nacional de Morena explicó que desde el domingo ya fueron definidos los candidatos a la sucesión presidencial durante el Consejo Nacional de Morena. Sitio abierto. Martí Batres se perfila para ser el jefe de gobierno sustituto de la Ciudad de México luego de que Claudia Sheinbaum deje el cargo. Este viernes 16 de junio, en sesión extraordinaria, el Congreso capitalino deberá ratificar la propuesta. Sitio abierto. La oposición denuncia actos anticipados de campaña de las corcholatas de Morena. Son 5 meses de ventaja ilegal, asegura en su denuncia el partido Movimiento Ciudadano, quien ya formalizó 3 recursos contra dicho proceso. Sitio abierto. Y en Italia, miles de personas rindieron un homenaje ayer al expresidente Silvio Berlusconi, fallecido el lunes pasado en un funeral de Estado. A debate. Bueno,
Aquí andamos. Muchas gracias. Gracias, Eli. Berlusconi, qué historia, ¿no? Qué historia. Déjeme presentar antes que nada a la senadora Olga Sánchez Cordero, en verdad entrañable, presidenta de la Comisión de Justicia de Morena. ¿Cómo estás, Olga? Qué gusto. Javier, muchas gracias por haberme invitado este día a dialogar contigo, con tu auditorio. Es una gran oportunidad para mí y la agradezco y la aprecio en lo que vale. Sabes que es recíproco. Oye, déjame seguir con lo que estaba. Qué historia la de Berlusconi, ¿no? No, bueno, qué historia. Qué historia. Por donde lo veas, su vida incluso privada, que era pública. Privada pública. Privada pública, cómo se manejó como político en Italia. Y bueno, tenía gente que lo seguía y que lo seguía mucho. Fervorosamente. Pero otras gentes decían, bueno, a ver, este señor en la fiesta, porque pues en la fiesta, y aparte de la fiesta manejando aquí el Parlamento de la manera como lo manejaba, pues interesante su vida, ¿no? Sí. Para ser un italiano que pues manejaba a las masas. Sí. Oye, y además a las masas. Metido en el fútbol y la industria del fútbol. Bueno, que era uno de sus tantos negocios. Uno de sus tantos. Porque también el señor era pues un empresario muy exitoso y con el puesto político se volvió más exitoso todavía, ¿no? Pero televisión. Sí. Todo lo que realmente es interesantísima su vida. Yo creo que habría que escribir memorias de Sí. Hay por ahí una película que no estoy tan seguro que me acabe por gustar, pero es una biografía, creo que anda por ahí en Netflix, que te pinta parte de lo que estamos conversando, ¿no? La vida privada que se hizo pública. Sí, es que tú no puedes decir, su vida privada, porque la vida privada de Berlusconi, concretamente, fue una vida privada pública. Sí, claro. Pública, porque los escándalos públicos también de su propia vida privada, bueno, pues eran pan nuestro cada día, ¿no? Sí. Yo estuve en una ocasión en Roma y me tocó un meeting con él. Y pues sí, te das cuenta que era un hombre, no me gustaba, ¿no? Pero un hombre con un imán que para qué quieres, convencía. Un gran carisma. Sí. Y conectaba. Esa es la palabra. Conectaba con el pueblo, con la gente. Entonces tenía una cantidad de seguidores impresionante. Era un ícono. Sí. Pero era un ícono porque aparte combinaba lo de un hombre con mucho éxito entre las mujeres, con escándalos también, no por una parte, pero por otra parte, pues muchos de los hombres se querían identificar con él, porque era exitoso en los negocios, porque tenía una cantidad de amigas y compañeras. Y luego jóvenes, ¿no? Muy jóvenes. Muy jóvenes, ¿no? Que se dejaban seducir por él. Entonces, pues era una especie como de idilio hacia su persona, ¿verdad? Y de yo quisiera ser como él, ¿no? O sea, de una identificación un tanto entendible, ¿no? De cómo jalaba y cómo empatizaba y cómo conectaba. Sí. Oye, ¿cómo has estado, Olga Sánchez Cordero? Mira, muy contenta. Y muy contenta porque te voy a decir algo. Salió el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que es un parteaguas en la historia de los procedimientos civiles y familiares en este país. Y pues cuando yo llegué a la Comisión de Justicia, yo dije, ¿cuál es mi prioridad? Además de que tengo muchas iniciativas presentadas personalmente, o sea, son mías, nada más otras que he compartido con varios senadores, pero esta del Código Nacional de Procedimientos creo que es el producto legislativo más importante de esta legislatura. Me estaban diciendo que es a nivel de un código de comercio de 1884, wow, o del Código Civil de 28.
De 1928. De 1928. Qué cosa, ¿no? Me estaban diciendo que es de esa estatura. Entonces, ¿qué hacemos en este código? Entonces yo dije, esta es mi prioridad, voy tras de ella. Y la voy a sacar en tiempo y en forma. Teníamos ya muchos años, desde el 2017, que era un mandato constitucional del constituyente expedir este código nacional por parte del Congreso Federal. Y no se expedía. ¿Por qué? Pues porque había muchas iniciativas, porque era un trabajo muy pesado, ¿no? Había iniciativas de CONATRIB, se trabajó en la iniciativa de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia, muy buena iniciativa. Había otras iniciativas de Ricardo Monreal, de Julio Menchaca, otras tantas de Sergio Pérez, por ejemplo, de algunos senadores, pero trabajar ya en ese proyecto, sacarlo adelante, 1,191 artículos para la justicia cotidiana de todas y de todos los mexicanos, qué maravilla. Oye, con consenso absoluto. Unánime. Unánime, ¿no? Unánime. Sí. ¿Por qué, Javier? Porque se construyó con todas las voces, porque se escucharon a todos. Bueno, si tú ves lo que me han mandado las organizaciones de personas con algún tipo de discapacidad, y me han mandado que, por ejemplo, en la ley no se sustituye ya la voluntad de las personas con discapacidad, se acompaña, y se acompaña en la medida en que requieran este acompañamiento. Se deroga, abroga, se excluye, se da una vuelta a la página radical en la que nosotros conocíamos capaces, discapaces o incapaces. No, todos los seres humanos son titulares de derechos y de obligaciones, pero titulares de derechos. Y no tienes por qué restringirle los derechos a alguien que tenga algún tipo de capacidad. Se desterró, Javier, se desterró para siempre la clasificación de capacidad y discapacidad o incapacidad. Entonces, ese es un paso enorme, siguiendo una tesis de la Corte en la que yo intervine, de un chico con Asperger, en el que chico con Asperger, pues era un chico inteligentísimo, creo que hasta matemático era, quería casarse, quería ejercer sus derechos, ¿sí? Pero como la madre en algún momento dijo, pues como tiene un síndrome de Asperger, él requiere de una interdicción, pues se llevó a cabo el juicio de interdicción, lo declararon interdicto y no podía tomar ninguna decisión, ni siquiera firmar una cuenta bancaria. Entonces dijo, ¿pero por qué? Y entonces la Corte dijo, es inconstitucional la incapacidad, por el solo hecho del término incapacidad. Todos son titulares de derechos plenos, no hay sustitución de voluntad, y en la medida del acompañamiento es en la medida que se requiera para las personas en sus diferentes discapacidades. No es lo mismo un síndrome de Asperger o un síndrome de Down o otra situación, pero en la medida. Y eso es la responsabilidad del juzgador. Pero además este código contempla el juicio en línea, contempla el juicio electrónico, todas las tecnologías al alcance de los juicios sumarísimos, se privilegia la oralidad sobre el derecho escrito, se privilegia también los juicios sumarios, y se privilegian otras situaciones que no estamos acostumbrados. Yo pienso que les va a costar trabajo a los juzgadores y a las juzgadoras de verdad a implementar el código. ¿Por qué? Porque es un cambio de paradigma total, radical. Y cuando tú tienes un cambio de paradigma, pues imagínate, estás acostumbrado al reenvío de las apelaciones al juez de origen y otra apelación al juez de origen y un reenvío y un peloteo innecesario. Hoy, fíjate, los tribunales de alzada asumen jurisdicción plena y resuelven fondo. Eso no se veía nunca. Y resuelven fondo en la oralidad, porque se privilegia la oralidad.
Bueno, déjame presentar, si te parece, con enorme gusto, senador Héctor Vasconcelos, en verdad mucho gusto, muchas gracias, Héctor. Él es el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, entre otros cargos dentro del Senado, senador por Morena. Muchas gracias, Héctor. Al contrario, encantado de estar aquí de nuevo. Sale. Somos viejos amigos, qué gusto estar es de nuevo enorme aquí. Mi privilegio. Por favor. Muchas gracias, Héctor, en verdad. Habíamos hablado, fíjate lo que son las cosas, dimos una nota sobre Berlusconi y nos contaba algunas cosas, la senadora Olga Sánchez Cordero, qué personaje, ¿no? O sea, bueno, muy singular, por decirlo menos. Por decirlo menos, y hablábamos hasta de una serie que a mí no me acabó por gustar, pero que está por ahí en Netflix, que es sobre él. Pero hablaba ahora de todo este proceso que se dio, en el cual la senadora jugó un papel muy activo, y también queremos hablar de política exterior y de varios asuntos que están ahí en la mesa. A ver, antes de que entremos, si no te importa, Héctor, déjame cerrar esto. A ver, uno de los problemas que tenemos es que avanzan nuestras leyes, pero los instrumentadores de los procesos, operadores suena mejor operadores toda la vida. De repente los encontramos incapaces, no por su capacidad, sino porque no se actualizan. A ver, diré la palabra, no se profesionalizan. Eso pasó mucho con la aprobación del Código Penal del 2007-2008, ¿no? A ver, ahí qué vamos a hacer con este tema de capacidades, discapacidades, incapacidades. A ver, lo que yo te puedo decir es que necesitamos capacitar a nuestros juzgadores en un nuevo paradigma de un código de procedimientos civiles y familiares diferente. Sí. Diferente, porque ahí trae, por ejemplo, el interés superior del menor, pero lo trae como el principio de mínima intervención, también porque los niños no pueden estar yendo una y otra vez a citas al juzgado, porque no pueden ellos tener un recordatorio de su infancia en donde van a los tribunales un día sí y otro también, en donde los papás están peleándose, papá y mamá, enfrente del juez, y que el juez está también recriminalizándolo porque todas las veces que lo cita ante el juzgado no respete el principio de mínima intervención. Entonces es principio de no recriminalización, principio de mínima intervención, interés superior del menor. Eso por lo que corresponde a los menores. Y para las violencias contra las mujeres hay medidas maravillosas. Y yo quiero comentarle aquí a Héctor que el otro día descubrí, porque no creí que había quedado, pero quedó. En cuanto a las medidas de protección que tienen que ser inmediatas, pues porque la violencia no espera, la violencia es como una espiral en donde termina con la muerte muchas veces de la mujer, ¿no? En un feminicidio. Pero ¿qué pasa aquí? Que eso es lo que importante, que quedó una frase que a mí me impactó. ¿Y sabes cuál frase quedó? ¿Cuál fue? Supramachismo. Todavía un grado todavía más superior. Arriba, Supramachismos. Eso me parece que es algo como infinito, ¿no? Supramachismos de este sistema patriarcal. Y quedó en el código las medidas de protección contra la supremacía machista. Y quedó supremacía machista. Yo dije, ay no, Dios santo de la vida, yo lo he pensado, pero no para que quedara en el código con mi sello. Sí. Oye, habrá que ver cuáles son los submachismos. Después habrá que definir submachismos. Está bueno. Oye, a ver, de este tema, Héctor, sé que no es exactamente tu área porque estás en la parte de la política exterior y hay mucho que ver ahorita con política exterior, etcétera. A ver, una opinión sobre esto que se aprobó, que yo sé que no lo digo porque estés aquí, lo dije públicamente, muchas senadoras y senadores, tú entre ellas, aprobaron, empujaron este código, que pues yo quisiera pensar que sí nos cambia, como luego se dice ahora, paradigmas, ¿no? ¿De esto cómo ves, Bueno, me parece que fue un instrumento legislativo fundamental, uno de los más importantes que se han aprobado en los 5 años que lleva este gobierno, que son 2 legislaturas realmente, pero bueno, esos ya son detalles técnicos. Entonces me parece de la mayor importancia, yo celebro muchísimo que esto haya llegado a buen término porque es un esfuerzo de muchísimo tiempo, pero yo creo que al menos de la bancada de Morena tuviste el apoyo unánime de todos nosotros, ¿no? De todos y de todo el pleno del Senado. No hay un solo voto, no hay un solo voto en abstención, ni tampoco hay un solo voto en contra. Y de la Cámara de Diputados
todos a favor, 460 y tantos diputados a favor, por una razón, porque caminamos juntos, Héctor, Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. Claro. Aquí estuvo los diputados y además nosotros fuimos también a la Cámara de Diputados, estuvimos con nuestros jurídicos, Senado y Cámara, y también avanzamos en todos los foros conjuntamente. Es un ejercicio, creo yo, sin precedente. Bueno, fíjate, eso habla de una operación legislativa y política extraordinaria, porque es rarísimo. De hecho, yo no se me ocurre que haya habido otro caso en estos 5 años que haya logrado tal unanimidad, ¿verdad? Pero claro, ¿quién se va a oponer, al menos en teoría, a este tipo de medidas? Ya en su casa será otra cosa, desgraciadamente. Pero conceptualmente, pues, ¿quién se puede oponer, no? A ver, entremos a un tema que es de los dos, y que ahí está, para luego entrar al tema de, pues ahora sí que qué piensan de varias cosas, ¿eh? Primera, del cambio de la Cancillería, por ejemplo. Segundo, del proceso de Morena. Ustedes son parte importante. Hasta fueron mencionados, ¿no? Para lo que fuera, pero fueron mencionados. Entonces, entremos primero al tema de la Corte. El presidente hizo algo, dijo públicamente algo que fue, parece rudo, ¿no? Presioné a los integrantes de la Corte para poder conseguir uno de los objetivos que él tenía. A ver, empecemos, si te parece, Héctor, esta parte, ¿cómo la ves? En primer término, yo creo que aquí la autoridad es obviamente... Lo sé. Pero yo quería escuchar tu opinión. Pero, en fin, yo sí me encuentro entre quienes piensan que hay un elemento conservador de mucho tiempo atrás en el Poder Judicial, pero particularmente en la Suprema Corte, ¿no? No sé si la senadora esté de acuerdo conmigo, pero esta es una realidad, yo diría, que hay en la mayoría de los miembros de la Suprema Corte durante décadas ha habido una actitud muy tendiente hacia... Y quizá esto sea algo muy generalizado en los poderes judiciales, ¿no? Una tendencia hacia políticas conservadoras. Entonces, claramente, la Suprema Corte actual ve con recelo, con cierta desconfianza las políticas del presidente López Obrador, que van en el sentido opuesto, ¿verdad? El presidente hizo un esfuerzo porque fueran aprobadas determinadas medidas que él propuso. No se ha logrado esto en casos clave para el gobierno, ¿no? Como la reforma electoral y algunas otras muy importantes para este gobierno. Entonces, pues eso ha llevado a este desafortunado desencuentro entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. Sin embargo, creo yo que en los últimos días se han dado algunas señales, algunos elementos en el sentido de que esta relación ejecutivo-poder judicial y en concreto Suprema Corte pudiera mejorar para el término de este sexenio. Vamos a ver, ¿no? Sí, vamos a ver. A ver, ¿cuánto tiempo pasaste en la Corte? Yo pasé Olga Sánchez Cordero. Más de 2 décadas y yo tengo una opinión matizada de lo que acaba de decir mi querido Héctor. Mira, ¿por qué matizada? Porque yo creo que a partir de la 9ª época y la integración que hizo Zedillo, estamos hablando en 1995, que entramos a la Corte, yo creo que fue una Corte distinta, fue una integración diferente. Fue una integración que, dicho de verdad, con todas sus letras, manejó una autonomía y una independencia como nunca se había manejado en decenas de años anteriores. Y esto trajo como consecuencia grandes resoluciones, como por ejemplo lo de Aguas Blancas, la investigación de Aguas Blancas, la decisión de condenar al presidente Zedillo en una controversia constitucional entre la Cámara y el Ejecutivo Federal y la Corte como única instancia, en donde se condenó al presidente Zedillo a entregar toda la documentación a la Cámara para que la Cámara ejerciera 2 de sus atribuciones más importantes, que es la revisión de la cuenta pública y la autorización y el reconocimiento de deuda pública.
de deuda pública. Y se condenó al presidente Zedillo. Yo también te quiero decir que íbamos muy progresistas en algunos temas de derechos humanos, en algunos temas que caminamos mucho con precedentes muy positivos. Se acuñó el término perspectiva de género, se acuñó el término perspectiva de infancia, se avanzó muchísimo en los derechos de las mujeres, de los niños, de las personas con algún tipo de discapacidad y de vulnerabilidad. Y sin duda también había un bloque conservador dentro de los propios ministros, pero habíamos quienes sí teníamos la idea de la progresividad de derechos y nos abocamos a la progresividad de derechos y avanzamos. Entonces, no todos los ministros fuimos conservadores, sobre todo en esta novena época, pero tampoco quiero decir que no había un bloque conservador. Por supuesto que había un bloque conservador. Estamos completamente de acuerdo, y tan no eras parte de ese bloque conservador que te pudiste unir al gobierno del presidente López Obrador. Eso, digo, una señal más clara de coincidencias no puede haber. Oye, y no en cualquier cargo, ¿eh? Que esa es otra, ¿no? El cargo clave de la política nacional. Entonces, primera mujer que además encabezaba la Secretaría de Gobernación del país, ¿no? Estando de acuerdo contigo de que sí ha habido bloques conservadores dentro de la Corte, también te puedo decir que no todos. No, estoy de acuerdo. No todos éramos conservadores, al contrario. Bueno, yo llegué a esa oportunidad de mi vida precisamente por mi militancia en movimientos feministas y en mi militancia de izquierda, porque yo siempre he militado en la izquierda, de verdad, o sea, no ha sido una característica de mi vida. Y lo que tú decías, entonces sí creo que con ese matiz de que no todos los ministros eran del bloque conservador. Tal vez me expresé mal, pero estoy completamente de acuerdo. Como tú lo dices, ha habido y hay, diría yo, un bloque con tendencias conservadoras. Sí, ¿no? mucho. Y luego hay una cosa que yo he comentado con el presidente algunas veces. Sí. En general, los abogados y los financieros, hay un elemento de conservadurismo en ellos por la misma disciplina que estudiaron y en la que han ejercido su actividad durante todas sus vidas. Entonces, ante cualquier cambio importante, hay una reserva, ¿no? Una resistencia. Una resistencia, esa es la palabra. Una resistencia, una desconfianza. Entonces, si uno siguiera a pie juntillas las leyes, las opiniones de abogados y de financieros, nunca se haría nada nuevo, porque hay esa tendencia a seguir haciendo las cosas como se venían haciendo antes. Sí. Es una cuestión casi de entrenamiento, ¿no? Sí, pero por eso yo comparto con el presidente muchísimas cosas, comparto la cuarta transformación, porque es un rompimiento de estructuras conservadoras hacia un estadio, fíjate, de derecho distinto. Lo has puesto extraordinariamente bien. Un estadio. ¿No? Entonces, es que me dicen, ¿y el Estado de Derecho? Espérame, es que te voy a decir algo, Javier. Muchas normas no responden a realidades sociales ni históricas determinadas. Y te pongo varios ejemplos. Durante 30 largos años, en la época neoliberal, por ejemplo, se nos vendió una idea con una normativa. ¿Cuál era la idea que se nos vendió? Que si subíamos los salarios mínimos íbamos a provocar inflaciones galopantes. Yo hoy me entero por una filtración de algunos ahora tipo hackers, ¿no? Que ya creo que hasta están perseguidos en la Unión Americana, en donde sacan algunos temas de México y de la relación México con Estados Unidos, y en donde uno de los temas que está presente es que a las compañías norteamericanas, según estas filtraciones, no les convenía que se subieran los salarios, porque entonces no eran competitivas para ellos. Y tampoco a las grandes corporaciones norteamericanas, tampoco querían, por ejemplo, detonar desarrollo en el sureste, pues porque ellos cómodamente estaban en el nearshoring, del norte del país. Entonces, estos dos temas de que no querían subir los salarios y de que además
preferían todo el tiempo que se detonara el norte y no el sureste, ¿sí? Era por sus intereses. Por intereses particulares de privados. De las empresas. Privados, sí, claro. Y que ellos también a la vez presionan a sus gobiernos para que esto suceda. A ver, este tema, como ustedes saben, es un tema que está ahorita muy en la mesa. Tenemos leyes, las leyes no responden a nuestra realidad. Entonces, ¿qué hacemos? Que este es un asunto. Cuando no tenemos la capacidad para llevar a cabo un proceso de transformación en una sociedad democrática. A ver, te voy a decir algo que va a ser muy fuerte. Venga. Cuando yo estaba en la Suprema Corte y cuando se hizo la reforma energética, una de las gentes que fue a verme y a litigar en contra de la reforma energética fue Alejandro Encinas. Fíjate. Y le dije yo, Alejandro, las mayorías parlamentarias y las mayorías de las 2/3 partes aprobaron estas reformas constitucionales de la reforma energética y de las reformas estructurales. Y entonces me dice, ¿qué me estás diciendo, Olga? Y le dije que es cuestión de mayorías parlamentarias y de representatividad, Alejandro. ¿Qué se dio ahorita? La representatividad y las mayorías para cambiar. O sea, de lo que no pudimos cambiar en sexenios anteriores, hoy lo podemos cambiar para hacer de México una realidad distinta en un marco jurídico diferente y que al presidente le urgía un marco jurídico distinto para transformar las grandes estructuras del país. Entre otras, es la que te estoy diciendo, que es la detonación del desarrollo en el sureste y los salarios casi al 100%. A ver, ¿cómo lo ves? A ver, justamente tú mencionaste algo clave, que no podemos tener la misma legislación, las mismas leyes en un periodo de cambio casi sin precedente en la historia. Así me atrevería a llamar a las últimas décadas y más lo que viene. Entonces, ¿qué queda? Ir ajustando las leyes a las nuevas realidades. ¿Cómo se ajustaron antes? Absolutamente, nada más que ahora con mayor celeridad, porque los cambios son más rápidos. Entonces vamos a tener que cambiar prácticamente todo. Yo creo que va a llegar el momento, no sé aquí qué opine mi querida Olga, nunca hemos tocado ese tema, pero yo creo que pronto habrá que pensar en una nueva constitución incluso, porque seguimos tratando de remendar un poco una constitución de 1917. O sea, ¿qué tiene que ver? Ya no digamos el México de 1917, el mundo de 1917 con el de principios del siglo XXI. En fin, eso es una cosa en el mediano plazo. Pero mientras tenemos que ir adaptando las leyes a las nuevas realidades, ¿no? A ver, hay un asunto, si me equivoco me dicen, en donde se ha hablado mucho de los cambios constitucionales que propone el presidente. Pero el otro día me dieron un dato que me llamó la atención, y mucho. En el gobierno de Felipe Calderón hubo, creo que, 400 cambios constitucionales, y en el del presidente López Obrador van 20. ¿Estoy en lo correcto? Sí, yo no traigo el dato exacto, pero yo creo que más estamos hablando de ver, cambios constitucionales importantes. Esto te dice también algo, ¿no? Y eso que este presidente tiene una mayoría, ¿eh? En el sexenio de Vicente Fox, de Felipe Calderón y de Enrique Peña, por mucho hubo cambios a la Constitución. Enrique Peña Nieto tiene más o menos 124. ¿Y el presidente López Obrador? Reformas. Yo aquí traigo que el presidente López Obrador trae presentadas, no traigo el dato exacto, pero pues yo creo que en el famoso SIL podríamos investigarla y precisarlo. A ver, sí, pero ahí entraría otro factor, que pueden ser menos las del presidente López Obrador, nada más que quizá más significativas, más de fondo. Uno puede en 2 o 3 iniciativas hacer cambios más profundos que en 200 menores situaciones, ¿no? Sí, un poco a eso me refería también. También no lo van a creer, pero lo decía un poco
poco exonerando al presidente López Obrador de que tanto se habla de que hay cambios y cambios y hay otros que han hecho una cantidad infinita de cambios. Los cambios que hizo Enrique Peña Nieto con todas las reformas estructurales que les llamó y sobre todo las reformas energéticas que les llamó él, oye, digo, eso sí fue también la consolidación de un régimen neoliberal con todas las consecuencias que se tiene. Y también cuenta el sentido de los cambios. No solo la profundidad, sino en qué sentido van. A ver, ¿no? Entremos a que es un tema, ya vamos a política exterior, mi querido director. Entremos a esto que es un tema, Olga, que conoces y que es profundamente controvertido, ¿cómo hacerle? ¿Se debe de elegir a los miembros integrantes de la Corte de manera directa, indirecta? A ver, esto que es un problema, y voy a decir porque es un problema, porque nos tiene atrapados con los términos de la representatividad, que es ahí. Te comento, y si me permites, Héctor, dar mi opinión. En los Estados Unidos, y creo que esto únicamente fue lo que quedó en el ambiente de mi entrevista el otro día con una persona de Latinus, en Estados Unidos la mayor parte de los estados eligen a sus jueces vía representación directa. Votan por ellos en las urnas, a sus jueces. Sin embargo, a nivel federal, la federación, los norteamericanos en la federación no han querido implementar esa situación a nivel de jueces federales, magistrados federales y ministros de la Suprema Corte. Ellos no lo han implementado a nivel federal. Y te dan una serie de razones muy interesantes por qué no se ha implementado a nivel federal. Cuando a nivel local, Texas, por ejemplo, elige a sus jueces directamente, una representación directa en las urnas. A ver, yo lo que digo es, nosotros seguimos un modelo norteamericano en donde, muy parecido, porque además hemos seguido la Constitución norteamericana también, o sea, desde sus orígenes de la Constitución norteamericana y desde los orígenes de la Constitución mexicana. Entonces, ¿cuál es el procedimiento de los americanos para elegir a los ministros? Pues es un procedimiento mixto de democracia indirecta. Es decir, a través de quienes fueron electos democráticamente, que es el presidente de la República y los integrantes del Senado, ojo, ¿no? Ellos, a través de esa democracia indirecta, eligen a sus ministros de la Suprema Corte. Yo estaría de acuerdo en que los jueces federales y los ministros fueran siguiendo este esquema norteamericano. Pero a nivel local, pues tenemos también todos los jueces locales de la Unión Americana, casi toda la Unión Americana también elige a sus jueces directamente. ¿Qué acontece aquí? Acontece un principio que se llama, en teoría del Estado, principio contramayoritario. ¿Y cuál es ese principio contramayoritario? Que una vez que un Congreso, un Parlamento, emite una ley y se promulga y se publica por el Ejecutivo, 11 personas tienen la posibilidad de declararla inconstitucional. Ese es el principio contramayoritario. Las mayorías aprueban un producto legislativo y en el principio contramayoritario los ministros las invalidan por inconstitucionales. Esto que ha pasado, este es un tema de tribunales constitucionales en el mundo, que dicho sea de paso, los tribunales constitucionales en el mundo se fueron consolidando en la segunda mitad del siglo XX. No existían tribunales constitucionales antes, es decir, no existía el principio contramayoritario de invalidar una ley, sí, a través del amparo, pero solamente amparaba a la persona en lo particular, ¿verdad? Es inconstitucional esta ley, y a ti, Héctor Vasconcelos, no se te aplica. ¿Por qué? Porque el amparo te protegió, a ti en lo individual. Pero una declaratoria de invalidez general, de que toda la norma o porciones normativas se invalidan, eso no lo tenemos en los tribunales constitucionales del mundo, sino después, muy entrada ya la segunda mitad del siglo XX. A ver, un asunto... Y es el principio contramayoritario. Claro. Esto es una cosa extraordinariamente compleja y yo pienso que debe debatirse por toda la sociedad mexicana.
y a ver a qué conclusión llega. A ver, un asunto. Metamos el tema del plan B, que me parece que es esto ha agudizado muchas de nuestras contradicciones también, ¿no? Es un plan B que no se discute, porque hay un mecanismo por el cual se llega a este plan B que rompe el establecimiento legal. A ver, ¿estamos bien o estamos mal o qué tendríamos que hacer? Hablo del plan B. El plan B no se discute en la Corte porque hay un conjunto de irregularidades que lo permitieron aprobar. Ok. Sí. A ver, el proceso legislativo. ¿Qué tanto la Corte puede o no puede resolver? No entrar al fondo porque el proceso legislativo estuvo viciado. Ese es el gran tema. Sí, sí, sí. O sea, planteándolo en palabras muy sencillas, el Congreso no hizo bien su chamba. Sí, todo fue apresurado, en fin. Yo quiero decirte, voy a emplear una palabra a lo mejor un poquito ruda. Lo que nos llegó de la Cámara de Diputados vino muy atropellado. Muy atropellado. Aquí en el Senado lo tratamos medio de corregir, pero yo se lo decía al coordinador. Le dije, Ricardo, viene mal el proceso legislativo desde la Cámara de Diputados. Viene mal. ¿Por qué? Porque hace cuenta, se publicaba en la Gaceta algo que no se iba a discutir, se bajaba, se volvía a publicar otra cosa, no se pasaba a comisiones, o si se pasaba a comisiones, las comisiones eran atropelladamente las aprobaban, en fin, y los dictámenes, o sea, realmente, ¿qué es lo que nos deja esto, mi querido Javier? Y a ti te lo digo también, Héctor. Nos deja una gran enseñanza. Hagamos bien el trabajo, punto. Y reflexionemos sobre que a nosotros nos falló. Sí, sin duda alguna. ¿Guste o no hizo el trabajo que debía la Corte ante esto o no? ¿Qué piensas? A ver, ahí yo cuando integré la Corte sí invalidamos varios procesos legislativos, no de federales, pero sí de congresos locales, precisamente porque fueron procesos legislativos desaseados, por decirlo menos. Sí, por cuestiones de procedimiento. Cuestiones que de yo procedimiento. Sí creo que son muy importantes en estas materias. Por supuesto que sí, sobre todo cuando tienes que expedir una ley tan importante como esta. Sí, y cuando tú sabes que te estás jugando realmente muchísimo en esta expedición y en esta discusión de esta ley. Y si tras de que te estás jugando mucho, nosotros, Congreso, no hicimos bien el trabajo, pues nos acaban de enmendar la plana procedimentalmente y no entraron al fondo. Y a mí me hubiera encantado que me hubieran dicho esto sí, esto no, esto matízalo o esta parte normativa. Eso existía ahora, la posibilidad, sí lo habiendo. No, yo sí quiero decir nada más que el fondo, en las cuestiones de fondo de la propuesta presidencial, a mí me parece que había elementos muy benéficos para el proceso democrático. Sí. Entonces, la forma en que se procesó no fue la mejor. Pero no fue problema del Ejecutivo, fue problema de nosotros, de las cámaras. Y eso es lo que hay que ver, porque si no hacemos un ejercicio de reflexión y de introspección a lo que nosotros realmente hicimos, no podemos avanzar. Oye, sobre todo por lo que viene, como decías hace rato, Héctor, ¿no? Sí, o sea, hay cambios y vienen más, se pretenden más cambios. Y deben de venir más, insisto, porque la sociedad cambia ante nuestros ojos palpablemente día a día, ¿no? A ver, lo digo en función de su experiencia de muchos años, de haber visto muchas cosas, ¿no? ¿En qué etapa estamos entrando de este gobierno? Héctor, ¿qué ves? Te diría, se cambió el canciller, la canciller ahora. Que es una pregunta muy amplia, ¿por qué no la acotamos un poco? Digamos, en determinadas áreas, ¿cuál te interesa en particular? Yo diría que viéramos cosas que ustedes tienen ahí. Ustedes son, en algún sentido, juez y parte, porque quizás son de esta parte del gobierno que tiene mucho que ver con el análisis, ¿no? Les preguntan su opinión, están en eso. Hay otros que, cada quien juega su rol, no voy a decir más. A ver, yo te diría, los cambios que hace el presidente, se le viene ya naturalmente el fin del sexenio,
qué es lo que alcanzan a ver, ¿no? ¿Qué es lo que alcanzan? Porque también viene una elección. Entiendo que podremos quedarnos un buen rato, pero eso es como ir tratando de acotar, Héctor. Como si quieres, empezamos por ahí. ¿Qué le resta a esta administración por hacer en los 15 meses y medio que quedan? Yo creo que mucha gente está dando ya por terminada este gobierno. Yo pienso que no es el caso. Yo creo que vienen reformas importantes, tanto desde el punto de vista legislativo como en los hechos políticos y en el manejo, naturalmente, del proceso electoral. Acabamos de ver el domingo pasado la propuesta de cómo se va a desarrollar el procedimiento para elegir candidato o candidata en el caso de Morena. Eso en sí nos llevaría un programa entero a analizarlo. Yo soy parte del consejo de méritos, de fundadores de Morena, y me tocó participar en todo el procedimiento y estuve desde luego en el consejo, y sobre eso podemos hablar todo lo que ustedes quieran. Pero eso no es más que una parte. Después vendrá, después del 6 de septiembre, en que sabremos quién es el candidato o candidata de Morena, apenas vendrá la respuesta que tendrá que tener la oposición en algún momento. Es bastante extraordinario que a estas alturas la oposición no haya declarado ni cuáles van a ser sus reglas, ni mucho menos quiénes son los posibles ya finalistas, digamos, en su selección de candidatos. Y comentemos, lo digo yo, que ni los tienen, ¿eh? Esa es mi opinión, perdón. Bueno, pues imagínate que grave que mientras nosotros ya estamos a semanas de resolver al menos el asunto de quién nos va a representar, la oposición aparentemente no tiene su candidato o candidata. Bueno, pero luego vendrá apenas en enero la campaña. Pero mientras toda esta cuestión electoral tiene lugar, el gobierno no solamente va a terminar las obras fundamentales de infraestructura que el presidente echó a andar. Hay que ver que se terminará el Tren Maya, se empezará realmente la operación de la refinería de Dos Bocas, en fin, los grandes proyectos de infraestructura tienen que llegar a su conclusión. El canal interoceánico, ¿no? El canal interoceánico, absolutamente. El tren México-Toluca, sí, etcétera. Pero aparte de la infraestructura, yo creo que todavía en estos 15 meses y medio que quedan, va a haber, y ustedes lo van a ver, yo tengo algunos indicios de que vienen reformas importantes. No estemos dando por muerto este gobierno. Yo no sé por qué en los medios se da por hecho que ya vienen nada más las elecciones y punto. No, yo creo que en todos los terrenos todavía tenemos un buen rato. De hecho, es casi la cuarta parte de una administración. Porque, a ver, se dice que estamos en el 5º año, pero efectivamente llevamos 4 años y medio de gobierno. Falta 1 año y medio. Sí, lo que pasa es que se parte mucho de a veces ahora que cambió el calendario y que el 1 de octubre... Claro. Pero es cierto. Bueno, pero es cierto, 3 meses menos. No, es octubre, no, 2 meses menos, sí. Octubre y noviembre. Pero a ver, casi la cuarta. Déjame plantearte algo ahí concretito. Se plantea que la Cancillería ahora, a mí me parece un nombramiento muy interesante porque es muy latinoamericano, pero también la crítica dice es que es simpatizante yo no sé si decirlo, pero lo diré, del comunismo. Bueno, cuando te hablo de Cuba, te hablo de esto, saber qué piensas del personaje que hoy, a partir de la semana que entra, encabezará la Cancillería. A ver, empiezo por aludir a lo que acabas de mencionar, esas gentes que han dicho que es simpatizante del comunismo. Ya la frase en sí es absurda y anacrónica, porque ¿a cuál comunismo se refieren? En fin, es un absurdo si uno revisa la carrera de la embajadora Bárcena. A mí me pareció una designación extraordinariamente positiva. Hay que ver que, según mis cuentas, y corríjanme si estoy equivocado, Alicia Bárcena es la mujer mexicana que ha ocupado los más altos puestos internacionales, así como la senadora Sánchez Cordero
ha ocupado los más altos puestos que mujer alguna haya ocupado dentro de México. Bueno, pues Alicia ha ocupado los mayores, cuando fue directora general de CEPAL, ¿verdad?, de la Comisión Económica para América Latina. Bueno, yo no recuerdo una mujer mexicana, insisto, que haya ocupado un cargo más alto en el mundo. Entonces es una profunda conocedora del sistema internacional y ha puesto mucho énfasis a lo largo de su carrera en América Latina, lo cual es absolutamente acorde con una de las 2 o 3 ideas básicas del presidente López Obrador en materia de política exterior, que fue desde un principio el acercamiento con América Latina, el recuperar la tradicional posición de México, esto es opinión mía, no estoy citando al presidente, como hermano mayor de América Latina. Está el caso del Brasil, que claro, en términos de población y del tamaño de la economía es aún más grande que México, pero ahí hay otros factores. En primer lugar, una diferencia de lengua, ¿no? No es un país hispanoparlante, pero de los países hispanoparlantes de América Latina, yo sí creo que hemos sido en muchos momentos de la historia el hermano mayor, y creo que hemos vuelto a ocupar esa posición. Acabo de estar en Argentina con el presidente Fernández el viernes pasado y hablábamos de que con los gobiernos progresistas que han sido electos en América Latina en tiempos recientes, estoy pensando en la propia Argentina, Brasil, Chile, Colombia, hay una situación de hermandad por una parte, pero no solo en el sentido simbólico o histórico, sino en cuanto a políticas progresistas en todos estos países que están tratando de echarse a andar. Y eso es un logro, me parece a mí, de este enfoque del presidente López Obrador de acercamiento con América Latina, particularmente con regímenes progresistas de América Latina. Sí. ¿No? A ver, Olga, Héctor, estamos terminando. Es inevitable, cuando lo digo de esta manera, lo digo en función de lo que ustedes representan, preguntarles sobre el proceso en Morena y sobre si ustedes toman partido en el proceso. Es decir, ¿qué quiere decir? Me decanto por esta o este candidato, o precandidato sería ahorita, y lo hago en función de lo que creo porque estoy en un partido y ya me echo para adelante. ¿Qué piensas, Olga? Mira, yo pienso una cosa que es bien importante para mí. El presidente, de verdad, yo siento, bueno, es mi percepción, no sé si, pero yo creo que es una percepción correcta. El presidente quiere pasar a la historia no como el gran elector de quien lo sucede, sino con un proceso democrático que dentro de la propia Morena y invitando a la población en general vayan a decidir quién es el sucesor del presidente. Yo creo que el presidente lo ha abierto así, de esa manera, y no de ahorita, lo abrió desde hace 2 años o año y medio, mínimo. Sí, 2 años. Bueno, cuando habló por primera vez de corcholatas. Entonces, y abrió el proceso, y yo creo que su mayor interés es en que no pase por el tema del dedazo, sino que sea un proceso abierto en donde participemos todos, primeramente pues obviamente los del partido, los de Morena, pero también la población en general, dándole un voto de confianza al proceso para poder designar a quién va a ser el candidato de Morena para la próxima elección del 24. Esa creo que sea una convicción personalísima del presidente. Pero yo quisiera también escuchar ¿Tomas partido por ahora o esperas o qué piensas? Yo creo que en mi opinión, yo debo de esperar porque no quisiera que se malinterpretara alguna situación personal con algún apoyo a una u otra persona. No, yo pienso que dejemos que el proceso de Morena camine con esta apertura que le ha dado el presidente para que el resultado en septiembre sea la o el mejor para suceder al presidente.
Eso es lo que yo pienso. Muchas gracias. Te planteo lo mismo entonces. Mira, yo creo que lo que se decidió en el Consejo del domingo pasado de Morena es una cuestión histórica. Yo alguna vez me puse a hacer el recuento de cómo se han dado las sucesiones presidenciales desde el siglo XIX. Y cada presidente ha tratado de imponer a su sucesor. Algunos con éxito, otros sin éxito, pero no hay excepción que yo pudiera detectar de un presidente que no haya intentado determinar quién lo iba a suceder. Yo creo que este es el primer caso contra lo que opinan nuestros adversarios y lo que muchas veces se comenta en los medios de comunicación. Es la primera vez que un presidente se rehúsa a ejercer el famoso dedazo y establece con su partido, ¿verdad?, con Morena, una mecánica para que sean la población en general quien decida. Por una parte, los miembros de Morena, pero también la población general. Para eso es esto que fue descrito el domingo pasado. Yo, y hace meses, años, un par de años que vengo diciendo que el presidente no va a intervenir y no va a determinar quién va a ser el candidato o candidata de Morena. Por sus convicciones hay que observar algo. ¿Quién es el presidente de México, fuera de Benito Juárez, que López Obrador admira más? A Francisco I. Madero, que según muchos de nosotros, yo lo creo, es el más democrático presidente que México ha tenido en su historia, el presidente Madero. Y ese es un héroe, un modelo para el presidente López Obrador. Entonces mal haría, al terminar su gestión, recurriendo a un método tan desgastado, tan, diría yo, condenado como es el dedazo. Por eso se establecen estas reglas, estos procedimientos que hacen casi imposible que el presidente decida. Yo sí creo que las encuestas que conozco, ya he visto, de hecho tuve alguna participación en la formulación de las preguntas que se van a hacer, hacen prácticamente imposible una intervención del presidente de la República en el momento de la decisión final. Ahora, desde luego él tendrá sus preferencias, yo tengo mis simpatías también, pero en mi caso, como consejero emérito de Morena, no ayudaría en nada al proceso de las próximas semanas que yo hiciera públicas mis simpatías, ¿no? Aunque las tengas, como dices. No, sí, las tengo, pero no es el momento porque yo soy parte de la estructura del partido y estamos justamente convocando a que la población, porque va a ser una encuesta abierta, no solo dentro de Morena, a que la población se manifieste. Y también eso nos indicará quién puede resultar el candidato o candidata con mayores probabilidades de ganar la elección. Sí, son dos cosas a la vez. Yo habría dicho hace ya tiempo que la decisión del señor presidente de quién lo va a suceder, sin duda alguna es la decisión más importante que va a tomar, la más importante. Y si él ha decidido que sea la encuesta y la participación de todas y todos para la designación y elegir quién será el candidato de Morena, lo único que te quiero decir es que esa es ya en sí misma la más importante de su vida. Nada más quiero, si claro tengo un minuto, subrayar un hecho. Sí. Lo que se va a elegir el 6 de septiembre es al al coordinador de los comités de defensa de la Cuarta Transformación. Técnicamente no estamos escogiendo todavía a un candidato o candidata, eso vendrá después. Simplemente a partir del 6 de septiembre una persona va a coordinar todos los esfuerzos de Morena, pero no es como tal candidato lo que se va a elegir para el 6 de septiembre. Sería no legal en términos de los tiempos electorales. Y no es ese precisamente por eso va a ser el coordinador. Para no violentar la ley electoral. Bueno, ahora, lo que pasa es que la gente supone, y pues no es tal vez una mala suposición, que quien resulte coordinador o coordinadora tiene la mayor
probabilidad de ser electo candidato o candidata, ¿no? Senador Héctor Vasconcelos, muchas gracias por tu tiempo. Gracias que viniste. Te lo agradezco muchísimo. Gracias. Gracias a ti por la invitación. Siempre es un gusto. Gracias. Senador Olga Sánchez Cordero, muchas gracias, Olga. Gracias a ti, Javier. La verdad, siempre es un gusto tener oportunidad Nos quedamos con muchos temas, pero en otras ocasiones vamos a... Si me invitas, con mucho gusto los vamos a plantear aquí. Ustedes viven aquí, nada más bajan 3 sótanos y ya llegan. Es cosa que quieran. Muchas gracias. Gracias a ti, gracias, Javier. en verdad, se los agradezco mucho. Muchas gracias en la producción. Gracias, Esperanza Barajas. El resumen informativo, Eli Robles. Y en la operación, Sergio Vargas, todas y todos. Gracias que estuvo con nosotros. Radio Congreso, próximo jueves, 10:30 de la mañana. Adiós. Pero en esa diferencia... Un nuevo proceso constituyente para la discusión de Sitio abierto. Acceso a la Información. Preguntas con respuesta. Nacional de la Cámara de Diputados es fundamental. La noticia tiene un origen. Sitio abierto con Javier Solórzano. Hasta la próxima.